Saludo nuevamente a todos, muy buenos días. Por favor, acompáñeme al libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Isaías, capítulo 53, y leeremos los versículos 4 y 5. Pero le pido por favor que tenga su escritura abierta porque leeremos más versículos de este capítulo y también haremos un paralelo en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Isaías 53, versículos 4 y 5. Este capítulo es el capítulo por excelencia, uno de los capítulos mesiánicos más importantes del Antiguo Testamento. Versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a orar en esta mañana antes de empezar y procederemos al sermón. Amado Señor, te doy gracias en esta mañana por mis hermanos. Manténlos concentrados, que no se duerman, que no se desconcentren, que no miren el celular, sino que la palabra sea su deleite, Señor. Ayuda, Padre Santo, a mis hermanos y a mí, porque el tema que vemos hoy es fundamental y deseo que ellos sean alimentados tanto como yo fui alimentado. Perdona a este siervo inútil que expone la palabra y respáldalo en esta mañana. Te ruego por mis hermanos y también por los que nos escucharán por las plataformas digitales para que también les ayudes en donde quiera que estén. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, continuamos con la serie Los Atributos de Dios, serie que está a punto de cumplir 2 años. Y continuamos con el atributo de la ira de Dios. Hoy se cumple un mes desde que estamos viendo la ira de Dios. Y para recordar de manera rápida, vimos que la ira de Dios es la reacción que tiene Dios ante el pecado. Es la respuesta legítima y santa de Dios ante la maldad del hombre. Veíamos que la ira de Dios no se enseña en los púlpitos, porque es impopular. Pero que Dios, como veíamos también en los proverbios y en los salmos, está airado constantemente contra el pecado. Que es mentira, como muchos afirmaban, que Dios odia al pecado, pero ama al pecador porque Dios a ambos odia. Es más, al pecador lo condenará en el infierno. Entonces veíamos que será diferente la actitud o las consecuencias que recibe el creyente y que recibe el incrédulo ante la ira, que ambos han provocado la ira, que usted y yo con nuestro pecado hemos provocado la ira, pero que el creyente recibirá un tratamiento diferente al incrédulo. Y hace 8 días vimos ejemplos de la ira de Dios en las Sagradas Escrituras. Vimos 3 ejemplos en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo. Vimos cómo Dios en su ira destruyó a Sodoma y Gomorra con un pecado que era la sodomía o el homosexualismo o la impureza sexual. Vimos cómo Dios mató con fuego a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, porque ellos adoraron a Dios de la forma que no debían adorarlo, ofreciendo un fuego extraño. Vimos también, amados hermanos, cómo Dios abrió la tierra y envió vivos al Seol a Coré y a toda su familia cuando se rebelaron contra la autoridad establecida, que era Moisés, en el desierto, y también quemó a aquellos que se unieron a esa rebelión. Y por último vimos, mis amados hermanos, como en Hechos 5 mató a Ananías y a Zafira por el pecado de mentir respecto al precio de la heredad que ellos habían vendido, de la herencia que ellos habían vendido. Mató primero a Ananías y después a su esposa Zafira. Entonces vimos y recordamos conceptualmente, hermanos, que la ira de Dios provoca el justo juicio de Dios. Y que lo que provoca la ira de Dios es el pecado, por supuesto. Viene la ira, viene el juicio, y después del juicio viene la condenación del hombre. Como veíamos también en los Romanos, la paga del pecado es muerte. Y en este caso, o en esos 4 casos, todos murieron. En Sodoma y Gomorra, Nadab, Abiú, Coré
y Ananías y Zafira. Hoy, hermanos, este sermón se titula La ira de Dios en la persona de Cristo. La ira de Dios en la persona de Cristo. Y estará estructurado en 3 puntos, hermanos, como ya es habitual. El primero veremos la ira de Dios en la persona de Cristo. Segundo serán unas conclusiones y finalizaremos con unas aplicaciones. Muy bien, hermanos y hermanas. La ira de Dios, como vimos, es fuerte y conlleva a que Dios emita un juicio, y ese juicio normalmente es la muerte del pecador. Aquel que ha pecado, dice la ley de Moisés, el que ha pecado, con 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cierto? Lo leemos en el libro de Éxodo y Deuteronomio. Es decir, ustedes recuerdan muy bien, cuando alguien pecaba, la orden era apedrearlo en público. Todos teníamos la obligación de que si alguien estaba pecando, coger piedras y matarlo hasta que muriera. Matarlo públicamente para evitar el pecado. Esto era lo que sucedía en la ley antigua. Y vean, hermanos, que hoy, como veíamos, muchos desafían la ira de Dios. Vivimos en un mundo que piensa que no hay consecuencias por los actos y por las conductas que despliegan. Pero esto no es nada nuevo. Vemos también, hermanos, que Israel, siendo el pueblo que Dios había tomado entre las demás naciones, provocó la ira de Dios, dice él, y leíamos, por 40 años me provocaron vuestros padres en el desierto. Pero aún más, y la primera pregunta que introduzco en esta mañana, ¿cuánto usted y yo, que somos o nos hacemos llamar hijos de Dios, hemos provocado a Dios a ira con nuestro pecado? ¿Por cuántos años? ¿Por cuánto tiempo? Tal vez poco, tal vez mucho, pero estoy seguro que la iglesia ha provocado la ira de Dios. Y veíamos hace 8 días que gracias a otro atributo de Dios, que es la paciencia de Dios, no hemos sido consumidos. Porque si no fuera por la paciencia, Dios ya habría ejecutado el juicio contra nosotros y nos habría matado. Pero bueno, hermanos, cuando estudiamos la ira de Dios es necesario que vayamos a mirar a Cristo. Y en el versículo 4 de Isaías 53, mire lo que dice la palabra hablando de Cristo que aún no había nacido. Isaías escribió su libro entre 600 y 700 años antes de que Cristo naciera. Mire lo que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, ¿por qué? Herido de Dios y abatido. Mis hermanos, usted y yo hemos cebado la ira de Dios, hemos acumulado la ira de Dios lo suficiente como para ser merecedores del juicio de Dios y de la muerte. La pregunta es, ¿por qué no hemos sido juzgados? ¿Por qué no hemos recibido el juicio? Si ya vimos que después del pecado viene la ira y después de la ira viene el juicio. ¿Por qué no hemos sido juzgados? Y yo le voy a decir por qué, hermanos, el texto no lo dice. Porque Cristo fue herido por nosotros. Mire lo que dice la Escritura y mire el término que utiliza. Cristo es llamado herido de Dios. Él no solamente fue herido de Dios, sino que vamos a leer, utiliza unos verbos de lo que Él recibió por nosotros. Mire, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero mira el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿A dónde apunta este texto? Apunta a la cruz de Cristo. Apunta a la pasión de Cristo, como se llama teológicamente. Es decir, usted y yo ya hicimos el suficiente mérito para ser juzgados
y para ser muertos por Dios. Pero no hemos recibido ese castigo porque vino alguien que dijo, no, un momento, espere, yo voy a tomar el lugar de esa persona. Yo voy a tomar el lugar de él. Cuando esto sucede, hermanos, que muy pocas veces sucede, cuando se hace una autoinculpación, pues esa persona queda libre y quien se inculpó va a tomar el lugar. Eso pues suele pasar, por ejemplo, cuando un hijo cometió un error y dice el padre, no se lo lleven a mi hijo a la cárcel, yo me doy por él, yo fui el que lo hice, sabiendo que no lo ha hecho, y él va y paga la pena que su hijo debe recibir. Pero en este caso usted y yo no éramos hijos, éramos enemigos. Sí éramos hijos, pero del diablo, del enemigo de Dios. Y Cristo recibe, o va a recibir, porque esto está siendo profetizado, va a recibir el castigo. Y mire, hermanos, que el versículo 6 hace esa aclaración, que Él va a recibir ese castigo, pero no porque Él se lo merezca, sino vamos a ver por quiénes. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, no es que Dios se haya olvidado de nuestro pecado, que lo haya pasado por alto, no, pues como son nuestros hijos, pues yo voy a hacer esto como que no pasó nada, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. No, se los carga a Cristo. Le dice, Cristo, tú llevas los pecados de ellos. Habla la Escritura de nosotros. De nosotros. Y yo les pregunto, hermanos, y respondiendo, ¿por qué nos fuimos juzgados? Porque alguien tomó nuestro lugar. Alguien tomó nuestro lugar. ¿Usted pecó? Sí. ¿Usted debía ser castigado? Claro que sí. Pero en el último momento, alguien dice, no lo castiguen a él. Castíguenme a mí. Yo sé, Padre, que dice Cristo que ellos deben morir, pero no van a morir ellos. Yo voy a morir por ellos. Entonces, mire que la ira de Dios está allí. Dios no quita el juicio. Dios no quita lo que dice el libro de los Romanos, que la paga del pecado es muerte. No lo quita. Alguien tiene que morir. Alguien va a morir. Es inevitable. Alguien tiene que morirse. O somos nosotros, o solo hay uno que puede reemplazarnos. Cristo. La pregunta es, ¿cómo fue castigado Cristo? ¿Cómo el Padre ejecuta su ira, su justo juicio en Cristo? ¿Cómo hace que la ira que nosotros teníamos que recibir, ahora la reciba Cristo? Y para eso, mis amados hermanos, le invito a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15. Y mire lo que dice la Escritura. Vamos a ir a Marcos capítulo 15, pero vamos a leer, no vamos a leer todo el relato de la crucifixión, sino vamos a ver el versículo 34. Mire lo que dice el 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí, hermanos, Cristo ya había sido arrastrado por las calles de Jerusalén, ya había sido azotado con una caña y con un látigo que desprendió la carne de su cuerpo. Ya le había sido puesto una corona de espinas y había sido escupido en la cara. Se habían burlado de él y le habían desnudado. También, hermano, había sido puesto entre dos ladrones, como si él mismo fuera un ladrón. Recuerden que ya habían liberado a un temido malhechor llamado Barrabás y condenaron a Cristo. Pero
tal es la ira de Dios, hermanos, tan humillado, burlado, expuesto a público a torturas, a burlas, que él siente que el Padre lo ha abandonado. Padre, ¿por qué me has desamparado? Tal es la ira tan cruenta, tan dura, tan profunda, tan fuerte la ira que Cristo, hermanos, siente que el Padre le abandonó. ¿Pero por qué? Usted tiene que preguntarse, ¿por qué Cristo clama esto? Pues muchos dirán, no, porque pues ya estaba cansado, estaba a punto de morir. Pero hermanos, siente que el Padre lo ha abandonado por una razón específica, y es por otro atributo de Dios, por su santidad. Porque el Padre le ha cargado todo el pecado a Cristo. Y recordemos que Dios no puede tener relación con el pecado. Dios es santo, santo, santo. Y Cristo en este momento tiene todo el pecado de los elegidos a sus espaldas y sus hombros. Y Cristo se siente abandonado. Y para terminar tiene sed y le dan vinagre en una esponja para que tome. Pero tan terrible es la ira de Dios que piensa que el Padre lo abandonó. Y hermanos, esto que Cristo vive es lo que vivirán y lo que dirán los pecadores cuando estén en el infierno. ¿Por qué me has abandonado, Dios? Pero ¿sabe qué va a pasar, hermano? Que Dios los dejará allí. Dios los dejará allí a su condenación. Dios, con su justo juicio, dirá: has sido abandonado por tu pecado, por tu maldad, por tu impiedad. ¿Recuerdas toda la maldad que cometiste en la vida? ¿Recuerdas haber rechazado a mi Hijo que envía a la cruz por ti? Por eso estás allí. Y veíamos en Apocalipsis 14, hace 15 días, que el humo del fuego y del azufre sube por los siglos de los siglos. Sube constantemente. Y no hay quien lo saque de allá. Como veíamos, cuando somos enviados a la cárcel, en Colombia no hay cadena perpetua. Algún día usted saldrá, o bueno, por muy mal, pues se morirá en la cárcel. Pero algún día saldrá, usted tiene una fecha de salida. Y si se porta bien, sale aún más antes. Pero del infierno no hay fecha de salida, hermanos. Entonces, ¿cómo fue castigado Cristo? Muriendo por nosotros en la cruz. Pero ¿sabe qué es lo peor, hermanos? Que usted y yo fuimos los verdugos. Fuimos quienes le azotamos. Usted dirá: no, pero pues yo no había nacido y no estaba allí. Claro, hermano, porque recuerde que lo estaban hiriendo por sus pecados y por los míos. Si usted nunca hubiera pecado, pues Cristo no necesitaba morir. Pero es por causa de ellos, de esos pecados que usted y yo hemos cometido. Es como si tuviéramos el látigo en la mano y estuviéramos azotando a nuestro Señor, cargándole el pecado a Él, mi pecado a Él. Recordemos, amados hermanos, que si esto no hubiera pasado, nosotros moriríamos e iríamos al infierno. Si Cristo no hubiera intervenido, como veíamos hace 15 días, en la ira sobre el creyente, usted y yo estaríamos caminando como ovejas hacia el matadero. Y el problema es que despertaríamos en medio de las llamas, en medio del fuego. Por lo tanto, mis amados hermanos, la ira de Dios fue satisfecha en la persona de Cristo. Alguien tenía que morir y alguien murió, hermanos. Alguien murió. Y mire lo que dice la Escritura, versículo 37, allí en Marcos. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Allí murió, hermano. Antes de morir dijo: consumado es. Es satisfecho la ira del Padre. Mire que la ira, hermano, como decimos en Colombia, no deja títere con cabeza. Alguien tiene que morir y alguien murió. Y fue Cristo. Por eso, hermanos, solemos decir en la Reforma que la gracia de Dios es gratuita, pero no fue barata.
porque le valió la vida a Cristo. Porque si Él no hubiera muerto, usted y yo no tendríamos vida. Él fue hecho pecado para que usted y yo fuéramos liberados. Es como les digo, si fuéramos sentenciados a pelotón de fusilamiento, pero en el último momento alguien dice, no, yo voy a que me fusilen a mí, a que me disparen a mí y dejen libre a ese señor. Creo que nadie haríamos eso, o lo haríamos tal vez por un familiar o por un hijo. Pero Cristo lo hizo por sus enemigos. Por sus enemigos. Cristo lo hizo, hermanos, por usted y por mí. Si es que usted es creyente, porque si usted no es creyente, Cristo no murió por usted. Cristo le juzgará en el día final y le dirá, no lo conozco, apártese de mí, al infierno, amigo. Como le dijo, recuerde que le dijo amigo a Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Le dijo amigo sabiendo que lo estaba traicionando, sabiendo que le iba a enviar a la muerte. Y así nos dirá a nosotros, usted no va al cielo. Usted nunca se arrepintió de verdad, su corazón fue duro. Usted fue un mentiroso, usted fue un hipócrita, aparentó ser cristiano, pero a mí no me engañó. Al infierno. Usted tuvo toda la vida para arrepentirse y nunca lo hizo. Usted creyó que esto era un juego. Usted creyó que nunca se iba a morir, que toda la vida iba a ser joven, que toda la vida iba a vivir. Pues no, al infierno. Hermanos, mis palabras son suaves comparadas con el temible juicio del Señor en ese día. Créanme que sí. Lo que yo estoy diciendo es suave. Cuando usted vea al Señor en toda su gloria y en su poder, usted gritará como un loco si es que no se arrepiente. Usted se desesperará y no habrá quien lo salve. Sus familiares lo verán irse al infierno y aplaudirán y alabarán al Señor porque lo está haciendo, porque está ejecutando el justo juicio de Dios. Si usted esa imagen, hermano, le parece terrible, espere que la vea con sus ojos en el día final. Estoy seguro, hermanos, que aún los que nos alegramos, también como el pueblo de Egipto, temeremos al ver el poder de Dios. Señor, me da miedo ver todo tu poder, me asusta. Sé que es un poder santo, pero me da miedo ver tanto poder. Y hermanos, tenemos que preguntarnos ahora, ¿por qué Cristo recibe la ira de Dios? ¿Para qué? Para que Cristo recibe la ira de Dios. O sea, ¿Cristo qué ganaba con hacer estas cosas? Usted dirá, no, pues obedecer al Señor, obedecer al Padre, o pues no sé, ser obediente. Y mire que el texto que nosotros estamos estudiando en esta mañana nos lo revela. Volvamos a Isaías 53, hermano. Y mire, hermanos, y vamos a leer los versículos 7 al 9 para ver cómo muere o cómo es profetizado su muerte, aunque ya vimos una parte en el Nuevo Testamento, pero para entrar a ver para qué Cristo quiso satisfacer la ira de Dios. 7, hermanos, Isaías 53, 7. Angustiado de él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Mire lo que dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por nosotros, hermano. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hablando, por supuesto, que murió entre dos ladrones, pero que lo sepultaron en una tumba nueva y en una tumba de ricos por José de Arimatea, recuerden eso. Esto es lo que estaba profetizando. Y miren ahora, si el 10, con todo eso, Jehová quiso, hermanos, el Padre quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y vamos a ver en el 11 para qué muere Cristo, para qué muere y satisface la ira del Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, mire cómo quedó la ira, hermanos, quedará satisfecho. ¿Para qué murió el Señor? Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué muere, hermanos? Para justificarnos. Para justificarnos. Para justificar, dice la Escritura, a muchos. A muchos. Usted y yo no conocemos tal número. No sabemos quiénes son esos muchos, por eso somos llamados a predicar. Pero mire, hermano, y quiero que aprecie ahora el panorama general. Usted y yo, herederos de Adán y de Eva y de su pecado, pecamos. Tenemos que morir. Sencillo, ¿cierto? Hemos provocado la ira de Dios larga y abundantemente. Y cuando estamos sentados delante del Santo Juez y dice, usted pecó, acá están las pruebas, usted violó mi ley y su sentencia es morir, en el momento que usted se lo van a llevar a morir, entra Cristo a la sala de audiencias y dice, no, un momento, no se lo lleven, yo voy a morir. Él toma su lugar y efectivamente usted ve que él muere. Usted ve cómo lo matan. Y usted se pregunta, ¿y por qué vino a morir él? Porque el propio juez entrega a su hijo para que muera por el acusado. Mire cuál es el amor de Dios y cuál es la gracia de Dios y cuál es la misericordia de Dios que entregó a su hijo para que muriera por usted, miserable pecador, para que muriera por mí, depravado pecador. En lugar de haber ejecutado y habernos matado, hermanos, envió a su hijo. Yo le pregunto a los padres en esta mañana, si un hombre mata a su hijo, y usted ve cómo lo mata y usted ve el rostro del asesino, y sabe que van a condenar al asesino a muerte, ¿usted le entrega un segundo hijo a la justicia para que no maten al asesino? ¿Lo haría? Y voy a hacer, pues acá viendo unas hermanas, qué pena tomarlas por ejemplo en algo tan cruel. Si mataran a Valentina, los padres dirían, no, no maten al asesino que mató a Valentina, tome, ahora maten a Charo. Jamás haríamos eso, ni locos haríamos eso. Diríamos, no, que lo maten, eso es justicia, yo quiero justicia, ¿cierto? Cuando usted ve que ocurre un crimen horrible, como los crímenes que ocurren en nuestro país todos los días, ve a la gente, a los papás, y dicen, yo quiero que haya justicia, que el crimen no quede impune, ¿cierto? Es lo que dicen todos. Y cuando lo cogen y lo llevan a la cárcel y lo juzgan, dice, eso no me va a devolver a mi hijo, pero al menos ya sé que se hizo justicia. Y está bien, por supuesto, es correcto ese sentimiento de justicia, pero el problema es que usted y yo no nos merecíamos esa justicia. Nuestra sentencia dijo culpable y usted tenía que morir, pero usted y yo no morimos. ¿Por qué recibió la ira de Dios? ¿O para qué? Para justificar a muchos. Es decir, hermano, incluso la ira de Dios redunda para beneficio del creyente, pero solamente por medio de Cristo. La ira de Dios significa para el creyente ver la obra de Cristo, conocer la obra de Cristo, glorificar la obra de Cristo. Porque cuando salimos de la cárcel y vemos el que nos liberó, el que pagó nuestra fianza, no podemos más sino agradecerle. Cuando dicen usted está capturado por un delito que requiere pena de muerte, pero alguien vino y pagó una fianza por usted.
entonces va a quedar libre. No va a pagar ni un día de cárcel, ni tampoco va a ser sometido a la pena de muerte. ¿Qué haría usted con la persona que pagó su fianza? Agradecerle, Dios mío, le debo la vida, decimos acá en Colombia, ¿no? Yo le debo la vida. Es lo que le demos al Señor, la vida. El Señor se levanta de su tumba, sale, va a sus discípulos, asciende y promete que un día regresará. Pero los que conocemos lo que Él hizo, sabemos que le debemos la vida. Nos debemos en vida y alma a Cristo. Porque Él nos salvó, hermanos. De eso significa el término salvación. ¿Nos salvó de qué? De la condena que nosotros teníamos que recibir. Del juicio en el que ya habíamos perdido. Entonces la ira de Dios redunda para nuestro beneficio. Cuando merecíamos muerte por su ira, por Cristo recibimos justificación y vida eterna. Por Cristo, hermano. Pero ¿qué le pasará al incrédulo? Lo vimos hace 15 días. Será condenado, hermano. Y no habrá quien lo libre. No habrá quien se levante y diga, no, yo voy a tomar el lugar. Porque Cristo murió una sola vez. No volverá a morir. No volverá a dar su vida. Cristo vino, como ustedes lo ven en el versículo 7, como cordero que fue llevado al matadero, pero regresará como león. León de la tribu de Judá, regresará como juez, dice la Escritura, y pondrá todas las naciones bajo el estrado de sus pies. Y juzgará a las naciones con vara de hierro. Sacará la vara y nos medirá a cada uno de nosotros. Y en esa medición todos salimos condenados. Todos. O sea, pone Sharon condenada, José condenado, Pastor condenado, Steven condenado. Pero espere un momento. Ellos estaban condenados. Pero yo morí por ellos. Entonces, los que eran condenados son llamados a salvación. Los últimos serán primeros. Lo peor de lo peor que éramos y somos usted y yo, dice, no. Sí, ellos están condenados, pero vivieron para mí, aceptaron mi sacrificio, fueron transformados por mi poder. Entonces, ¿merecen la condena? Claro que sí, pero no serán condenados. Ven a la derecha del trono del Señor, ven a la gloria del Señor, reúnete con tu Señor. Recordemos esto, hermanos, nunca lo olvide, porque un día pasará y mis palabras nos serán o de juicio para nosotros o nos serán de consolación en ese día. La palabra del Señor nos dirá ese día. Usted una vez escuchó al hermano Steven hablar eso, usted escuchó al pastor, usted escuchó y usted no se arrepintió. Fuera. Usted se arrepintió. Venga al seno de su Señor. Ven a la gloria de su Señor. Hermanos, increíble ver que la ira de Dios que nos tenía que matar, nos dio vida. La ira de Dios nos tenía que matar. La paga del pecado es muerte. Y la muerte que merecíamos la recibió un inocente, Cristo. Y ahora recibimos vida, hermano. O sea, todo lo contrario a lo que deseábamos, a lo que merecíamos, a lo que sabíamos que nos tocaba. Ahora hemos recibido vida, hermanos, vida. ¿Y cómo no regocijarnos en Cristo? Estamos a 8 días de la Navidad, hermanos. O de lo que pues, el mundo suele llamar Navidad. Nosotros no sabemos qué día Cristo nació, la Escritura no lo revela. Pero yo sí les digo algo, hermanos. Cristo nació. Algún día del año nació. No sabemos cuándo. No sabemos si fue un lunes, un martes, si fue en diciembre, fue en enero, fue en febrero. Si ese día era festivo. No lo sabemos. Pero nació, hermano. De eso no hay duda.
Y si usted aprovecha la Navidad para recordar que Cristo vino al mundo, gloria a Dios. Celebro que mi Salvador nació. Recordemos que celebrar la Navidad es legítimo y es santo si lo hacemos para el Señor. ¿Por qué? Porque los ángeles celebraron y cantaron en los cielos cuando nació el Señor. Porque los sabios celebraron cuando nació el Señor y le trajeron regalos. Lea usted el relato que hoy el pastor nos recordaba de manera muy sucinta del nacimiento de Cristo, y el nacimiento trajo alegría. Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad entre los hombres, dijeron los ángeles. Nació el Salvador, hermano. Nació el niño de Belén. Nació el Nazareno. Nació el que tenía. Y nació, hermanos, como dice C.S. Lewis, Él nació para morir por nosotros. Él sabía desde el día de su nacimiento, desde antes de venir, desde que fue despojado de su poder, de su dignidad, desde, como decía el pastor, que fue humillado, obligado a nacer de un humano, siendo hombre, Él sabía que moriría. Él lo sabía, hermano. Y es más, sabía por quiénes morirían. Usted y yo no lo sabemos, pero estoy seguro, hermanos, que Cristo en su mente sabía exactamente y sabe el número y el nombre de cada una de las personas por las que murió. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, ni una sola de las ovejas que me diste se perderá. Todas las he guardado. Él sabe exactamente todos nuestros rasgos físicos, nuestros pensamientos, nuestros nombres. La Escritura lo dice. Si sabe el número de cabellos de tu cabeza, ¿cómo no te conocerá a ti, mi hermano? Nació para morir. Nació para ser humillado. Nació para ser molido, como dice, sacrificado, herido de Dios. Por su llaga fuimos curados. ¿Cuál fue su llaga? La cruz. ¿Y cuál fue nuestra cura? La vida eterna. ¿Cuál era nuestra enfermedad? El pecado, hermano. Muchos tergiversan, y ya voy terminando con este. No, es que Él dice que murió por nuestras enfermedades, por lo tanto nadie se puede enfermar. Si usted es creyente, no se puede enfermar. Hermanos, cuando uno entiende y hace una interpretación redentiva de este pasaje, se da cuenta que no habla de la enfermedad. Que el propio Pablo estuvo enfermo, ¿no? Que Timoteo estuvo enfermo. Que la suegra de Pedro estuvo enferma. Mientras usted y yo estemos en esta vida, un día nos enfermaremos, hermano. Si el Señor lo decretó así, ¿quién lo impedirá, no? Que mucha gente, no, es que si usted le dio un cáncer, arrepiéntase porque es por culpa de su pecado. Puede ser, y no digamos que no, pero tampoco podemos afirmarlo con certeza, hermano. Y menos decir, no, es que yo decreto la sanidad y decreto la curación, cuando usted y yo no somos nadie, pecadores y miserables. El único que puede curar es el Señor. Nuestra enfermedad es el pecado, hermano. Por lo tanto, hermanos, y concluimos que la ira de Dios, mire cómo comenzó, hermanos. ¿Cómo comenzó la ira de Dios? Con nuestro pecado. Continuó airando al Señor. Porque vimos que por su santidad Él no puede estar indiferente al pecado. Él tiene que reaccionar contra el pecado y contra el pecador y lo matará. Recordemos ese pasaje cuando leíamos, y el Señor prepara saetas y prepara lanzas contra el pecador. O sea, no es que esté, bueno, sí, el Señor ha tomado todo el poder, el cáliz de su ira, para vertirlo sobre el pecador. Después viene el juicio. Bueno, a usted se sienta ahí y mire todo lo que hizo. Y condenado por su pecado. Y es allí cuando entra Cristo, hermanos. En el último momento, en el último minuto, en el último segundo. Y dice, yo voy a recibir esa sentencia condenatoria. Ni siquiera nos declaran inocentes, para que sepa usted. No es que digan, ay sí, inocente, libre de pecado. Cristo lo dijo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No hay ninguno, a ninguno lo declararon inocente.
Hay una sentencia culpable y todos la cargamos, hermanos. Y cuando la teníamos que pagar, Cristo la pagó. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Sale Cristo, se levanta de la muerte, dice, y ahora tú tienes vida eterna. Nos premia, hermanos, nos premian por eso. Nos premian. ¿Cómo no glorificar a Cristo por eso? Si usted hoy, que ha sido predicado el Evangelio, que ha sido predicada la ira de Dios, no glorifica a Dios, hermano, arrepientas. Arrepientas. Porque si usted esto no le da gozo, no le da alegría, pero también no compunge su pecado, ni lo lleva al arrepentimiento, ni le causa remordimiento que conduce al arrepentimiento, hermano, usted está muerto. Muerto, muerto. Porque los primeros cristianos decían, Maranata, vuelve pronto, Señor. Vuelve pronto. Eso debemos decir nosotros, vuelve pronto, Señor. Ya líbranos de nuestro pecado, de esta lucha tan terrible. Líbranos de eso, ¿no? Mucha gente dice, no, líbreme de mi jefe, de mi esposa, de mis hijos. Pero sobre todo nos librará del pecado, hermano. Una frase de un puritano, y ya para pasar a las conclusiones, dijo, antes de morir, adiós pecado. Eso fue lo último que dijo, adiós pecado. Sabía que ya no iba a pecar más. Con la muerte se iba el pecado. Y en la nueva vida en el Señor, en la vida eterna, ya no pecaría más. Él entendió que más que todo perdía su capacidad de pecar y eso le llevaba a glorificar al Señor. Nosotros no solo tenemos la capacidad de pecar, sino que nos encanta ejercitarnos. Nos encanta pecar. Conclusiones, mis hermanos. Primero, Cristo recibió toda la ira del Señor, por los elegidos, para lavar nuestros pecados y que no fuésemos juzgados por Él. ¿Y por qué hago hincapié en los elegidos? Porque el incrédulo sigue acumulando pecado, hermano, para el día de la ira. Recordemos que leíamos Romanos 5, ¿no? Y por causa de tu corazón no arrepentido, acumulas ira para el día de la ira. Al no arrepentido, él sigue acumulando ira. Pero como no hay quien lo salve, hermanos, un día llegará y le caerá toda la ira de una sola vez y lo condenará. Por eso Cristo satisfizo la ira del Padre por nosotros, por los suyos, para justificar a muchos. Y que no fuésemos condenados por el Santo Padre. Segundo, por la muerte de Cristo, fuimos premiados con la vida eterna. Premiados, hermanos. Y la tercera es que Dios no pasa nunca por alto el pecado, por causa de su ira. Una mentirita piadosa, una mentirita blanca, ¿no? Decimos. Y recordamos, hermanos, que cuando estudiemos la amarteología en el futuro, veremos, como decía yo, excepciones, ¿no? Pero la regla general es que si usted peca, pues será juzgado y condenado. Punto. Veíamos excepciones y hay muchas más, hermanos. Creo que vimos unas y hay muchas más, pero lo importante es que no vivamos la vida en las excepciones, sino en la regla general. No pecar. Y no decir, no es que yo peco porque es que todos pecan también, entonces yo por qué no voy a pecar. La discusión que ahí suele haber entre hermanos pequeños, ¿no? Entonces le dicen, las voy a tomar otra vez como ejemplo aquí a las hermanas. Entonces le dicen, Valentina, vaya y lave la loza. Le dicen, no, es que estoy cansada. ¿Sí? Entonces le dice, Sharon, vaya. Dice, no, ¿por qué no va? Pues porque Valentina tampoco la lavó. Entonces yo, ¿por qué la tengo que lavar? ¿Cierto? Ese es nuestro pensamiento. Pues si todos los demás pecan, yo, ¿por qué no peco? Si todos los demás fuman, porque yo no fumo. Si todos los demás tienen relaciones sexuales ilícitas, yo, ¿por qué no las puedo tener? O sea, la moda, eso es lo bueno. O sea, yo no me voy a perder los mejores años de mi juventud porque sí.
O sea, si los demás pecan, yo también peco. Y los papás tienen un dicho, ¿no? O sea que si sus amigos se botan de un puente, usted también se va con él. Y muchos muchachos dicen, pues claro, yo también corro de una vez. Dios no pasa por alto el pecado, hermano. Nunca. Y recordemos que dice la Escritura, y su ojo nos mira todo el tiempo. Allí están sus ojos mirándonos todo el tiempo. Hablando, por supuesto, antropomórficamente, ¿no? Sus ojos están allí. Nunca han dejado de mirar. Todo el tiempo. Todo lo que usted dice, todo lo que usted habla, todo lo que usted piensa, todo lo que usted oculta. Allí está. Aplicaciones, hermanos. Primera, glorifiquemos a Cristo. Gloria sea a Cristo, porque por su muerte hemos recibido vida y no hemos recibido condenación. Glorifiquemos al Señor, hermano. ¿Cómo? Con nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Con nuestra manera de hablar. ¿Cómo? Con nuestra manera de pensar. ¿Cómo? Con lo que usted busca, con lo que usted escucha, con lo que usted habla. Meditemos todos los días en la ira y en la cruz. Todos los días, hermanos. De hecho, mensualmente lo hacemos, ¿no? Una meditación pública, un recordatorio de la muerte de Cristo en la cena del Señor. Para que no se nos olvide. Pero lo deberíamos hacer todos los días. Porque al usted saber que Cristo murió por usted, le previene del pecado. Tercero, exaltemos a Cristo. Alabémoslo con nuestras palabras, con nuestras oraciones, con nuestros pensamientos. Señor, gracias por morir por mí. Gracias porque, pues finalmente, hermanos, yo creo que a veces menospreciamos tanto el cielo como el infierno. Y lo interesante cuando uno estudia los temas del cielo y del infierno es que Cristo habló más del infierno que del cielo. Mucho más del infierno. A los cristianos se decía antes, es que solo hablan del infierno, pero si el maestro mismo habló más del infierno como nosotros, ¿no? Es que usted mire los evangelios todas las veces que habla condenación, separación, infierno, muerte eterna, segunda muerte. Y se dará cuenta que habla más del cielo, mucho más. Mis hermanos, para finalizar, me gustaría terminar con una frase de un puritano, hermanos, que dice, si Cristo te salvó, también Cristo te hará vivir para Él. Porque no puede ser que nos haya salvado para seguir en lo que hacíamos antes. Si pensamos que, no, yo soy cristiano, pero sigue haciendo lo de antes, se está engañando. Me estoy engañando. Cristo nos salvó, pero para vivir para Él. No para vivir para el diablo, ni para vivir para la carne, ni para vivir por el pecado. El que te salvó, te sostendrá y te glorificará. Póngase en pie en esta mañana, mis amados hermanos. Vamos a orar, hemos terminado este atributo como debe ser en Cristo. Y vamos a darle la gloria a Dios, a Cristo, nuestro Señor, porque hoy lo recordamos en la vida del Señor cuando nació, cuando enseñó en el templo, cuando fue perseguido por Herodes, cuando fue bautizado, pero recordamos también su muerte, hermano. Que su muerte satisfizo la ira del Padre. Señor, gracias te doy en esta tarde. Señor, perdóname por mi pecado, oh cuán miserable soy. He pecado, como dice la Escritura, contra el cielo y contra ti. ¿Cuántas veces me he provocado tu ira, Señor? Ayúdanos a ser un pueblo de arrepentimiento diario. Ayúdanos a ser un pueblo cristocéntrico. Una iglesia que todos los días al menos una vez se acuerda de Cristo y su cruz. Sé que cuando recordamos tu cruz, Señor, y tu sacrificio tan duro, tan terrible, eso nos hace prevenirnos del pecado. Nos hace arrepentirnos de los que ya estamos cometiendo.
nos hace abandonar nuestra maldad. Yo mismo lo he vivido, porque, Señor, ¿cómo no poder estar agradecido si diste tu vida por mí? Ayúdame, Señor, a reflejarte aún en medio de las fiestas, a no ser malo, Señor. Perdónanos por todas las veces, por todos los años, como dice Isaías, por todas las generaciones que hemos pecado. Cámbianos, Señor. Si tú no nos ayudas, vamos a fallar, pero que también hagamos un compromiso nosotros de no buscar nuestra propia tentación, de no satisfacer los deseos de nuestra carne, Señor. Ayúdanos cuando estemos en la tentación. Ayúdanos cuando estemos en el día malo. Ayúdanos cuando estemos solos y queramos pecar. Ayúdanos, Señor, cuando tengamos la oportunidad de pecar para no aprovecharla, para no cebar tu ira, para no provocarte a ira, Señor. Cuánto milagros no vieron los israelitas, pero al final todos fueron muertos en el desierto. Ninguno vio la tierra prometida, pero nosotros queremos ver nuestra tierra prometida, que es el reino de los cielos. Nosotros queremos entrar a la tierra que fluye leche y miel, que es el reino de los cielos, donde tú prometiste moradas para nosotros. Señor, ayúdanos. Soy tan pecador que no merezco el cielo, Señor. Pero tú sí lo mereces y moriste por mí, Cristo Jesús. Gloria sea a ti, Señor, por haber satisfecho la ira del Padre y que yo no muera instantáneamente, Señor. Gracias por haber guardado a mis hermanos, porque no solo fui yo, sino fuimos muchos los que recibimos tal honor. Ayúdanos a predicarle a muchos para que vengan muchos y para que muchos, Señor, puedan conocer de tu gloria. Gracias te doy en esta tarde. Ayúdanos a conducirnos correctamente en tu santo día y que te glorifiquemos en todo. Gracias, Señor. Amén. Nos despedimos de nuestros hermanos de la transmisión. Muchas gracias